Bueno, perfecto. Ahí estamos. Estoy recontra centrado, ahí. Fíjate. No puede ser que tengas abierto ahí la pestañita de la pestaña. Ahí, ¿quién preguntaba eso? Bianca. Fíjate, porque ahí está como centradísimo. La imagen. Ahí está. Ahí está, exacto. Sí, por ahí cuando tienen abierto el botoncito del chat del costado. Profe, ¿puede mostrar qué fue lo último? No, Liliana, me mataste con eso, es una buena pregunta. ¿Y sabes por qué? Porque ayer rompí las hojas que estuve ocupando involuntariamente porque estaba como rompiendo hojas viejas porque se me empiezan a llenar de hojas del escritorio y no sé cuál es la última parte que anoté nomás. Porque esto que tengo anotado acá es de otra materia. Sí. Profe, yo lo último que tengo anotado es solución de la ecuación diferencial exacta. Por las dudas, aviso. Eso, gracias Sergio, gracias. Bueno, ahí Liliana, no sé si eso te sirve para saber más o menos dejar ahí qué espacio. Solución, sí, solución de la ecuación diferencial exacta. Solución general de la ecuación diferencial exacta. Bueno, ahora tenemos que trabajar con lo que se conoce como una ecuación diferencial homogénea. Voy a hacer una aclaración que me parece importante. La palabra homogénea lamentablemente se utiliza para dos situaciones. Una es para mencionar que una ecuación diferencial está igualada a cero a veces, y la otra es para mencionar que está compuesta por funciones homogéneas del mismo grado. Entonces, ¿sí? Dicho esto, es importante que sepan que lo que vamos a hacer ahora es trabajar dentro del marco de lo que son las funciones homogéneas. Menciono esto ¿por qué? Porque formalmente antes de comenzar a hablar de ecuación diferencial homogénea, tenemos que definir qué es una función homogénea, ¿sí? Y eso es lo primero que vamos a hacer. A ver, diremos. Ahí acabo de armar una mezcla interesante entre la imprenta y la cursiva. No sé qué invento dice ahí. Diremos que una función f de x, y es una función homogénea. Recién me rompí la cabeza pensando por qué homogénea lleva tilde en el diccionario de la RAE. Parece que es una de las excepciones a la regla de las que terminan en NS vocal no deberían llevar tilde. Así que, bueno, ahí va, con tilde. Y si no les gusta la tilde, no se la ponen porque la verdad que está bastante discutible, ¿no? Porque rompe con la otra regla. Qué pesado que son. Y yo qué pesado que soy que le doy bolilla, mira. Diríamos que una función f de x y es una función homogénea de grado n. Sí, fíjense, cuando uno evalúa nuestra función f de x y en, miren esto, t por x, t por y, ¿sí? Da como resultado t a la n por f de x y. Esto es válido para todo t que pertenece a los reales, salvo el 0. Para todo t distinto de 0 sería entonces. Recuerden que la manera de excluir el 0 dentro del conjunto de los números reales es quitándolo, y se lo quita como si fuese un conjunto unitario, por eso va entre llaves y no entre paréntesis. Importantísimo eso, desde un punto de vista formal. Bueno, esa es nuestra definición de función homogénea de grado n, ¿sí? En particular, ¿sí? Vamos a hacer una observación sobre esto. En particular, estas nos van a interesar por sobre las demás. Si n es igual a 0, entonces nos quedaría así. F de tx, ti será igual a
t a la 0, f de x, y. Y miren esto. Todo número elevado a la 0 que sea distinto de 0, y ya lo hemos sacado porque lo pusimos así en nuestra definición, es igual a 1. Entonces, en definitiva, esto te da f de x, y. Entonces, si n es igual a 0, se da esta situación que evaluando en tx y en ti te devuelve la misma función. Cuando pase eso, diremos que f es homogénea de grado 0. Diremos que f de x, y es una función homogénea de grado 0. Perfecto. Bueno, vamos a anotar hasta ahí esa partecita. Profe, ¿Mucho? tengo, no sé si es una duda, pero en el apunte, no es en el apunte, en la guía de trabajos prácticos, cuando empieza la parte de ecuaciones diferenciales homogéneas, tiene una pequeña explicación y dice que el t tiene que ser positivo, no dice todos los reales menos cero. ¿Eso significa que vamos a trabajar solo con los t positivos o es un error del apunte? En verdad es una cosa discutible del apunte y discutible de mi teoría también. Yo hasta ahora no encontré, primero que nada, que tenía leído que la única restricción era que el t fuese 0, ¿no? Así que hay que excluirlo. Y lo único que encuentro en las explicaciones cuando hago la cuenta es que el t sea distinto de 0, eso sí lo necesito. Y todavía no me topé con la necesidad de que sean mayores estrictos que 0, ¿viste? Ya me surgió esta charla la otra vez y la verdad es que todavía no encuentro un problema con incluso los valores negativos, etc. Así que no sabría qué decirte ahí, che. La verdad es que yo todavía no encontré ningún problema con que sean para todos los que sean distintos de 0, ¿no? Así que de momento lo voy a dejar así. Pero insisto, lo pongo ahí como a discusión. Pero no porque lo diga yo, ¿no? Sino porque lo tengo leído de otros lugares que también se puede pensar en los que son distintos solamente en los que son distintos de 0. Pero bueno, gracias por la pregunta. Hace un tiempo nos pusimos a hablar de lo mismo con Dani Mosqueda. Así que de momento lo dejo así. Si llegase a cambiar de opinión, les aviso. ¿Sí? Bueno. Hasta ahora entonces tenemos lo que es una función homogénea de grado n y en particular lo que es una función homogénea de grado 0. Vamos a ver algunas particularidades que tienen estas expresiones. Por ejemplo, a ver, esto. Ejemplo. Miren esta función f de x, y. Que sea el cociente entre x e y. ¿Sí? Para evaluar si es homogénea o no, vamos a hacer esto. F de tx, ti. Miren acá. Si tenemos que evaluar dónde estaba la primera variable y dónde está la segunda variable, acá está la primera variable, acá está la segunda variable. ¿Qué tenemos que anotar? A ver. E elevado a la cuánto. A la tx. A la tx Sobre ti. Perfecto. ¿Y eso cuánto termina quedando? Como t es distinto de 0, ¿sí? Como t es distinto de 0, se lo cancela. puedo simplificar. Se simplifica. Se simplifican, bien. Entonces te queda e a la x sobre y, y esto en definitiva, ¿quién es? La mismísima f de x, y. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? F de x, y es homogénea de grado 0, por ejemplo, por poner un ejemplito, ¿sí? Bueno, vamos a ver a dos particularidades que tienen esta. Una en particular, ¿sí? Es que el cociente de dos funciones homogéneas de grado 0
se transforma en una función, perdón, el cociente de dos funciones homogéneas del mismo grado se transforma en una función homogénea de grado cero. Miren esto. Vamos a ver esta propiedad. Propiedad. Si tenemos una función, por ejemplo, vamos a llamarle m de xy. Si m de xy y n de xy son funciones homogéneas del mismo grado, entonces, ¿sí?, m de xy sobre n de xy es una función homogénea de grado cero. En efecto, vamos a hacer como una demostración muy pequeñita, pero lo anotamos, casi una aclaración más que nada. En efecto, mira esto. Si le llamamos f de xy al cociente entre esas dos, m de xy sobre n de xy, ¿sí?, entonces, ¿qué será ser f de tx ti? ¿Me ayudan con eso? Por favor. ¿Qué será hacer eso entonces? Multiplicar por t las dos funciones. Elevar a En verdad, ninguna de las dos, en verdad sería como evaluar en tx, ti este cociente. O sea que es como que medio que el único paso que puedo hacer es poner así, mira, m de tx, ti, siguiendo la definición de la función, ¿no?, sobre n de tx, ti. Pero estas dijimos que eran funciones homogéneas del mismo grado. Acá está la hipótesis, ¿sí? Acá estamos ocupando la hipótesis. Esto es t a la n por m de xy sobre t a la n por n de xy. Quienes estudian economía se van a topar con esto, ¿eh? Matemática para economistas, nuevamente. Bien, ¿y acá qué se puede hacer? Justamente si el t es distinto de cero, y acá nuevamente sigo viendo todo el tiempo la necesidad de que el t sea distinto de cero, nomás todavía no me topé con que sean positivos. Escuchen otra cosa, una cosa importante. ¿Quién me había preguntado lo del apunte recién? Que estaba leyendo el apunte, que no leí, quién me habló, perdón. Yo pregunté. ¿Vos eras Maxim? Ojo con eso, si el apunte te dice mayor que cero, ellos están como con las de ganar, porque ellos están haciendo como un comentario sobre una cosa que es más restrictiva, ¿no? Ahí el que puede salir perdiendo en esa discusión con más probabilidades soy yo, porque capaz que haya un ejemplo con valor negativo que no funcione y yo no me estoy dando cuenta nomás. ¿Se entiende? El otro es como es más restrictivo todavía, para los mayores que cero nomás. Pero yo creo que no me haría tanto drama igual. ¿Sí? Si le pones mayor que cero en un examen, capaz que queda bien con todo el mundo y yo tampoco. Si me pones mayor que cero, también es, si vale para los que yo creo que son todos los distintos de cero, en particular también vale para los mayores que cero. ¿Se entiende? Así que yo tampoco te podría decir que está mal, te podría llegar a decir que estás omitiendo algunos valores, pero eso no estaría mal. ¿Se entiende? Sí. Así que si querés para tranquilidad tuya, metele mayores estrictos que cero y no pasa nada. Y cualquier cosa me echan la culpa a mí. Bueno, miren acá. Acá podemos simplificar t a la n con t a la n.
Y nos termina quedando, entonces, m de xy sobre n de xy. ¿Y esto es igual a quién? A f de xy. Y ahí está. Lo cual concluye esa observación, ¿no? Efectivamente, el cociente de dos funciones homogéneas del mismo grado es una función homogénea de grado cero. ¿Por qué? Porque partimos de f de tx, ti, y llegamos a f de xy. Como nos pasó, por ejemplo, en esta función que está acá. Partimos de f de tx, ti, y llegamos a f de xy. Bueno, y otra propiedad que tienen, importante, es que a ver cómo le podríamos decir a esto. Así. Si f de xy es homogénea de grado cero, puede escribirse como f de 1 u. ¿Sí? Siendo u de la forma y sobre x. Es como que podés escribirlo en términos de una sola variable que se llame u. Esa es una de las particularidades que tiene. ¿Sí? Estoy haciendo esto realmente en honor a Mazzaferro, que siempre me hincha con que las exponga así estas propiedades de manera individual al principio, pero bueno, como es mi amigo y respeto mucho su opinión, lo estoy anotando así porque a él le gusta explicarlo así, con estas dos propiedades al principio. Así que bueno, le vamos a dedicar la clase de hoy al Mazza. Después le voy a mostrar lo que escribió, a ver si le gusta. Que me dice, acordate de darle las dos propiedades al principio, me dice. Bueno, le digo. Así que bueno, estamos acá anotando parecido a lo que anota el Mazza en clase. Estas dos propiedades, esta por un lado y esta por el otro, y acá vamos a aclarar a ver de qué se trata. Si es homogénea de grado cero, puede escribirse como f de 1u, siendo u igual a i sobre x. En efecto, ¿sí? A ver, nosotros ya sabíamos que podemos pensar así. Si t es igual a 1 sobre x, ¿sí? Entonces, fíjense que nos queda f de tx, ti, ¿a qué va a ser igual? A t, f O de sea, el t. t, ¿quién es? 1 sobre x Es 1 sobre x, por x. por x. ¿Y después qué queda acá? Y sobre x. 1 sobre x por y, exacto, y sobre x. Bueno, llegado a esta parte, viene uno acá y simplifica. Y acá termina quedando entonces, ¿qué cosa? F de 1 y sobre x. 1 y sobre x. Exacto. Y esto es igual a f de 1 u. ¿Sí? Y esto, por ser una función homogénea de grado cero, en definitiva, también, ¿qué te dice? Pero esto también es nuestra f de xy, porque era homogénea de grado cero. Recuerden que si salimos de acá, podemos llegar hasta acá. Entonces, en principio, nos queda esta igualdad. Esta propiedad nos está diciendo, che, puede que a vos te parezca que tenés una función de dos variables x e y, pero en definitiva,
están vinculadas de tal modo tus variables que podés pensarlo como una variable conjunta que se llame U. Está pensada como el cociente de esas dos. Y eso a los fines de la resolución es muy práctico porque nos va a permitir separar las variables y poder encontrar solución general a la ecuación diferencial. ¿Sí? Así que bueno, esperemos que se ponga contento el masa. Ahí están las dos propiedades. Y ahora pasamos, sí, a lo que es una ecuación diferencial homogénea. Con su permiso, yo necesito sacar la hoja esa, cambiarla. Avísenme cuando terminaron de copiar, por favor. ¿Ya estamos? Hello. Sí, profe. Ok. Cambio entonces de hoja. Bueno, ahora vamos a poner de título, ¿sí? Ahora sí, ecuación diferencial homogénea. Ahora recién podemos dar formalmente la definición de ecuación diferencial homogénea. A ver, ecuación. Homogénea. Siempre que vayan a exponer este tema, escuchen, pero siempre, ¿sí? Arranquen comentando lo de las funciones. Si se les llega a quedar muy complicado, si por alguna razón, si por H o por B se olvidan algo, aunque sea van a poner esto acá, van a anotar la ecuación diferencial homogénea y van a poner acá es homogénea porque son funciones homogéneas del mismo grado. Por lo menos esa frasecita tienen que poner, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que viene ahora? Ecuación diferencial homogénea, miren esto. Diremos que una ecuación de la forma acá lo vamos a anotar, m de x y diferencial de x más n de x y diferencial de y igual a 0. Es una ecuación diferencial homogénea si m de xy y n de xy son funciones homogéneas del mismo grado. Ahí está. Esa es nuestra definición de ecuación diferencial homogénea. Vamos a necesitar que m y n sean funciones homogéneas del mismo grado, porque si eso pasa, su cociente va a ser una función homogénea de grado 0. Y si es una función homogénea de grado 0, se la puede pensar como una f de 1u. O sea, en definitiva, una expresión que depende de u. Y ahí vamos a poder separar las variables. Y vamos a poder solucionarla a la ecuación general. Bueno. Dicho esto, estamos en condiciones de ir hasta empezar a resolverlo. Fíjense que siempre lo que les dije ayer, ¿cuáles son las dos grandes partes de la exposición que tiene que tener la parte de ecuaciones diferenciales? A ver si se acuerdan.
la definición de funciones homogéneas y esta frasecita. No, y en general, la exposición de lo que sería la parte de ecuaciones diferenciales. Siempre les van a preguntar cómo, a ver, en el examen final. Le van a poner, por ejemplo, ecuación diferencial homogénea, y ahí le van a poner, ¿qué frasecita? Que intervenga la variable x, la derivada de y. Las dos grandes partes que les mencionaba ayer son la identificación, ¿sí?, de la ecuación diferencial, y luego la solución general. Siempre les van a pedir ese, por ejemplo, ecuación diferencial homogénea, identificación, solución general. Lo mismo, ecuación diferencial exacta, ¿sí?, identificación o definición, y luego solución general. ¿Sí? Una cosa, por un lado, está identificarlo, y lo otro es agarrar y lograr resolverlo. Por ejemplo, en la ecuación diferencial exacta. Ayer aprendimos cómo identificarla, se tiene que cumplir ahí una condición. ¿Sí? La derivada de m respecto de y debe ser igual a la derivada de n respecto de x. Esa es la manera de identificarla. ¿Sí? Pero después hay que saber resolverla. Eso es como otra gran parte. ¿Sí? Bueno, hasta acá lo primero que tenemos es, hemos logrado identificar qué es una ecuación diferencial homogénea. Tanto m como n deben ser funciones homogéneas del mismo grado. ¿Sí? Bien, bueno, acá vamos a poner solución. De la ecuación diferencial homogénea. Les tengo que pedir un favorazo. 10 minutos antes de las 10 de la mañana, necesito que me digan, profe, faltan 10 minutos. No, perdón, de las 9. Faltan 10 minutos para las 10. Porque necesito dedicarle la última hora a función lineal, ¿sí? Ecuación diferencial lineal, por favor. Entonces, a ver. Arranquemos con esto. Vamos a arrancar desde acá. Entonces, Te escucho. entonces no necesita que le avisemos 10 minutos antes de las 9. Sí, 10 por eso, después me corregí, 10 minutos antes de las 9, por favor. Gracias. Dale, profe. Entonces, a ver, vamos con esto. Solución de la ecuación diferencial homogénea. Vamos a ver cómo la podemos anotar tranqui. Nosotros tenemos esto en principio, ¿no? Si partimos de acá, entonces podemos sacar que n de xy, diferencial de y, es igual a menos m de xy, diferencial de x. ¿Está bien? Pero entonces, de acá podríamos sacar lo siguiente. Fíjense, acá está el n de xy está multiplicando el diferencial de y, y acá el m de xy está multiplicando el diferencial de x. Esta parte que está aquí, la podemos dejar, podemos pasar dividiendo el n de xy y podemos pasar dividiendo el diferencial de x. Y nos quedaría esto, fíjense. Esta sería como otra forma equivalente de anotar la ecuación diferencial. Pudimos haber partido de aquí directamente, pero a mí me gusta partir de esta parte para mostrar que se puede anotar así o que se puede anotar así como viene ahora. Fíjense. Podríamos anotar esto entonces como menos m de xy sobre n de xy. Fíjense si hasta acá venimos todo el grupo completo. A ver, ¿se entiende bien hasta ahí? Sí, profe. Lo único que hice, gracias, lo único que hicimos fue reescribir, ¿sí?, la ecuación diferencial de la que partimos
Y ahora la estamos anotando de esta forma. Bueno, todo muy lindo. ¿Qué ventaja trae consigo haber hecho esto? ¿Para qué nos servirá, a ver si me van siguiendo, anotar el cociente de m sobre n? Para poder integrar. Bueno, tal vez más adelante sea para poder integrar, pero en principio, ¿qué sabemos del cociente de m sobre n? Que es la derivada de una función. Es la derivada de esta función, es cierto, pero ¿qué más sabemos todavía? Algo más específico que tiene que ver con esto. Que la función va a ser de grado 0. Que esa es la derivada. Exacto. Ah, Que la claro. función va a ser de grado 0, el cociente, porque justamente al ser una ecuación diferencial homogénea, el cociente de m y de n, como tienen el mismo grado, su cociente va a ser una función de grado 0. Esto que está aquí es una función homogénea de grado 0. Bueno, genial. Hasta acá venimos de lujo. Bien. Bueno, ayúdenme con lo que sigue entonces. Vamos a hacer entonces lo siguiente. A toda esta expresión que está aquí, ¿sí? Esa va a ser como la que va a estar jugando el papel de nuestra f de x que anotábamos hoy. Entonces, a ver, un segundito, por favor. Sea, ¿sí? F de xy igual al opuesto de m de xy sobre n de xy. Le vamos a poner un nombre más fácil a esto. Si le llamamos con ese nombre, entonces, nuestra ecuación diferencial, ¿qué forma adoptaría? El diferencial de y sobre el diferencial de x se podría anotar simplemente como igual a f de x y. ¿Ok? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, sea t igual a 1 sobre x. Voy a cambiar un poquito esto. ¿Vamos hasta ahí? Le estamos llamando t al 1 sobre x. Entonces, fíjense. ¿Cómo queda toda esta expresión? Según lo que ya vimos. Diferencial de y sobre el diferencial de x va a quedar como 1 y sobre x. ¿Sí o no? Sí, pues. Bueno. Entonces, si le llamamos u a esta partecita que es y sobre x, entonces, en definitiva, y es igual a u por x. ¿Está bien o no? Entonces les pregunto, ¿cómo será el diferencial de y? ¿El diferencial de y qué será? El producto, la derivada del producto entre u y x.
la derivada del producto de u y x por el diferencial de x. Pero yo ya les había dicho que las reglas de diferenciación eran las mismas que las de derivación. ¿Se acuerdan eso? Acá como prefieran, pero ¿cómo podemos anotar si quieren? Ya podemos anotar directamente diferencial de u por x sin diferenciar más u sin diferenciar por el diferencial de x. ¿Sí? Avísenme si estamos hasta ahí. ¿Cómo, profe? Es el diferencial del primero por el segundo sin diferenciar, más el primero sin diferenciar por el diferencial del segundo. Claro. Era esto, mirá. Sí, sí. El diferencial de y sería u por x, diferencial de x, derivado. Pero como acá está la derivada de esto, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto por el diferencial de x. Y cuando hacemos la distributiva, te queda u' diferencial de x por x, más u por el 1, ¿sí? Por diferencial de x. ¿Está bien o no? Esto que está acá es el diferencial de u por x más u por diferencial de x. Eso ya lo habíamos hablado. ¿Está bien? Pero era lo que les había dicho en su momento, como las reglas de derivación y las reglas de diferenciación son exactamente análogas. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa si dividimos por diferencial de x? ¿Cómo queda todo esto? Diferencial de y sobre diferencial de x, ¿a qué queda igual? Diferencial de u por x más u. Lo vamos a anotar así, mira, al diferencial lo vamos a anotar como convenientemente. Así, diferencial de u sobre diferencial de x por x más u, porque diferencial de x sobre diferencial de x queda 1, ¿no? Bueno, ahora fíjense lo que está por pasar. Esta expresión, entonces, lo que estamos por hacer es anotar nuestra derivada, nuestra ecuación diferencial ahora adoptó esta forma de diferencial de y sobre diferencial de x igual a esta f de xy. Lo que estamos por hacer es simplemente reemplazar estas expresiones aquí, fíjense. Vamos a llamarle, por ejemplo, a esto, ¿sí? Y vamos a anotar entonces que luego a resulta. Ayúdenme con esto. En lugar de poner diferencial de y sobre diferencial de x, ¿qué vamos a anotar ahora? Diferencial de u sobre diferencial de x por x más u, todo esto a mano izquierda, y a mano derecha, ¿qué vamos a anotar? En lugar de poner f de 1 y sobre x, ¿qué vamos a anotar? ¿F de quién? De 1, u. Todo esto que pasó antes fue simplemente para llegar a este momento mágico donde nos queda todo en términos de la variable u y de la variable x. Y esa expresión que está acá, parece que más o menos estamos llegando a lo mismo, pero no. ¿Por qué? Porque se pueden separar. Esta ecuación que está acá, así como está anotada, es una ecuación que nos permite separar las variables. Y una vez que las variables están separadas, lo demás es un cuento nomás. Porque es simplemente integrar ambos miembros y ya está. Ya tenemos la solución. Profe, una pregunta. Sí. Cuando dividió todo por diferencial de x, ¿por qué no dividió Ajá. a x también por diferencial de x? Es que diferencial de x sobre diferencial de x me queda 1. Lo dividí. Ya lo simplifiqué Claro. y no lo anoté directamente. Claro. Bueno, miren esto. De tener esta ecuación diferencial, pasamos a esta. Y de anotar esto, pasamos a esto. Y acá, como está anotado, se pueden separar las variables. Ese es el momento mágico de todo esto. De acá, entonces, resulta lo siguiente, con permiso. Anotamos. Diferencial de u sobre diferencial de x por x
igual a f de 1u menos u. ¿Ok? Ya va, ya estamos un poco más cerca. Y ahora, ¿qué nos estaría faltando? Nos estaría siempre una cosa importantísima que tienen que tener en cuenta es que los diferenciales, a la hora de poder integrar ambos miembros, los diferenciales siempre tienen que estar en el numerador, pueden estar en el denominador. Entonces, por ejemplo, acá eso nos estaría obligando a que el diferencial de x pase a mano derecha multiplicando, ¿sí? Toda esta expresión pase dividiendo para dejar el diferencial de u con lo que dependa de u, y esta x va a tener que pasar dividiendo para que también dejar todo lo que queda con diferencial de x de un lado y lo que queda con diferencial de u del otro. Recuerden, debemos separar las variables y los diferenciales deben quedar en el numerador. Acuérdense eso, pero como ley. ¿Sí? Esa va a ser una estrategia siempre en toda resolución de ecuaciones diferenciales. Separar las variables y que los diferenciales queden en el numerador. Desde ahí vamos a poder hacer maravillas, pero si no, no. Entonces, fíjense, desde aquí ya tenemos la habilitación para hacer lo siguiente. Vamos a poder anotar entonces a todo esto como sería, a ver, 1 sobre f de 1u menos u, diferencial de u, igual a 1 sobre x, diferencial de x. Y ahí ya está. Ya estamos ahí a punto de terminar. Porque integrando ahora, ¿cómo queda todo esto? Vamos a pasar a otra hojita cuando me lo permitan, por favor. Estamos a 3 minutos de que sean menos 10. Pero llegamos. Perdón que no leí el chat, profe. ¿Qué decía? ¿Puedes subir arriba un poco? A ver, ¿a qué partecita decimos? No sé si ahí, Nahuel, o a dónde. No sé si eso era subir o si... Perfecto, bueno, a la parte de abajo, ya la terminaron de copiar, avísenme por favor. Profe, Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿en qué parte dijo que simplificó diferencial de x porque daba 1? Acá. Si yo divido acá por diferencial de x a ambos miembros, diferencial de u sobre diferencial de x lo anoté acá, pero diferencial de x sobre diferencial de x me da 1 y ya lo anoté. Ah, multiplica ambos lados. En verdad dividí ambos miembros por diferencial de x. Dividía, sí. Sí, eso es lo que anoté acá en esta implicación. Bueno, estamos. Paso a la otra hoja. Entonces, fíjense, lo único que voy a anotar de distinto en relación a la hoja anterior es ponerle el símbolo de integración a ambos miembros de la última igualdad. Esto nos va a dar esta expresión. Sería la integral indefinida de 1 sobre f de 1u menos u, diferencial de u, igual a la integral indefinida de 1 sobre x, diferencial de x. ¿Sí? Y ahora tenemos que integrar esas dos. Pero es más o menos algo que es como fácil de... Primero que con la f no podemos hacer nada porque la tenemos que dejar anotada así porque justamente eso depende de cada ejercicio. Estamos dando un resultado que es como genérico. Pero sí podemos anotar algo que tenga que ver con el logaritmo de x, que es lo que está a la derecha. Formalmente va a pasar lo siguiente. Acá se vienen un par de pasos que tienen que ver con la función logaritmo.
Así que bueno, paciencia, ¿sí? Acá vamos a anotar esto. Esto así como está anotado, nos dice lo siguiente, que la integral de f de 1 u menos u, diferencial de u, en definitiva es igual al logaritmo natural del módulo de x, es como la respuesta más formal a lo que es el logaritmo, más, y en este caso todavía le voy a poner c sub 1. Gracias, Mari, gracias. Yo creo que estoy a 10 minutos de terminar. Lo que tenía miedo era estar mucho más lejos, pero creo que en 10 minutos terminamos esto. Fíjense, tenemos esta expresión, quiero saber si esto se entendió. Acabamos de integrar, esto es la primitiva del 1 sobre x, formalmente es el logaritmo del módulo de x, ya lo he mencionado en otras clases cuando hablábamos de derivada, formalmente esta es la primitiva, no solamente anotar logaritmo de x. Y en general va a ser logaritmo del módulo de x más una constante arbitraria. Acá viene el tema, ¿sí? Acá es donde les tengo que explicar una propiedad que tienen los logaritmos, ¿sí? Que es la siguiente y les va a servir para toda la clase. ¿Qué es esto? Tal vez lo agarro y lo anoto. A ver, lo voy a hacer en un dibujito aparte. Vamos a tomar un tiempito para esto porque es importante. No importa cuál sea el número que ustedes se propongan, la función logaritmo tiene este comportamiento. Acá está el 1, esto es i igual al logaritmo natural de x. Cualquiera sea el c sub 1 que ustedes se propongan, miren esto, pueden agarrar cualquier numerito acá dentro del eje y, acá está el eje x, y acá está el eje y, sí o sí va a existir una preimagen para ese punto, porque es una función inyectiva. En general, bueno, con los positivos encima es biyectiva. Pero a esa preimagen la puedo llamar c. Entonces, justamente c sub 1 es el logaritmo natural de c. Eso le pasa a cualquier numerito que ustedes se propongan. Cualquiera. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes nacieron 19, seguro hay un número natural que el logaritmo de c es igual a 19. ¿Ok? Cualquiera sea el numerito. Nacieron, no sé, ¿qué fecha hoy? 12. ¿Nacieron 12? Bueno, seguro hay un numerito que el logaritmo de ese numerito te da 12. ¿Puedo explicar rápido de nuevo eso, profe? Sí, que como la función tiene la particularidad de llegar a todas las imágenes del eje y, cualquiera sea el numerito que vos te propongas acá en el eje y, seguro tiene una preimagen. Con seguridad puede ser pensado, o sea que cualquier numerito puede ser pensado como el logaritmo de otro numerito. ¿Sí? A veces Sí. en clases teóricas, a veces por ahí he visto que anotan directamente el logaritmo natural del módulo de x más el logaritmo de un cierto número. Y no comentan este paso intermedio, que es que cualquier número se puede pensar como el logaritmo de otro. ¿Sí? Mirá, por ejemplo, a ver, pará, dame un segundito. Dame un segundo. Por ejemplo, hoy que es 12, ¿no es cierto? Vos decís, bueno, mira, 12 se puede pensar como el logaritmo natural de un numerito. ¿De quién es ese numerito? Y de e elevado a la 12, vos ponés logaritmo natural de e elevado a la 12, esto es lo mismo que 12 por el logaritmo natural de e, y esto vale 1, o sea que esto es 12. ¿Cuándo nacieron? ¿Un 19? Bueno, el 19 se puede pensar como el logaritmo natural de e elevado a la 19, por ejemplo. ¿Nacieron un 3? Bueno, el 3 se puede pensar como el logaritmo natural de e elevado a la 3. Si algún día les preguntan la fecha de cumpleaños, ustedes dicen, no, yo nací el logaritmo natural de e elevado a la 11, por ejemplo. Entonces, si saben matemáticas, esa persona va a saber que ustedes nacieron en el 11. ¿Sí?
Entonces, cualquier numerito puedes hacer eso. Bueno, pero ¿qué ventajas trae consigo esto? ¿Para qué todo este lío y esa explicación que me gusta darla porque tiene que ver con una interpretación linda de los logaritmos? Es que entonces uno podría anotar todo eso como logaritmo natural del módulo de x, ¿sí? Más el logaritmo natural de un cierto c. Entonces, si uno lo anota así, como acá tenemos la suma de estos logaritmos, sabemos por las propiedades del logaritmo que esto en definitiva provino de aquí, del logaritmo del módulo de x por c. ¿Sí? Este c encima sabemos más todavía, c es mayor que 0 encima. Si no, no tendría ni sentido esto acá. Miren dónde están ubicadas las imágenes. Bien, ¿y para qué todo este lío? Y bueno, justamente por definición entonces de logaritmo, ¿sí? Miren, entonces, ¿qué está pasando? Estamos diciendo entonces que el logaritmo natural del módulo de x por c es igual a esta expresión que teníamos aquí, la integral de 1 sobre f de 1u menos u, diferencial de u. Y entonces miren esto. ¿Cómo era la definición de cómo se ocupaba el logaritmo? Decíamos que el logaritmo en base b de un cierto número a era igual a un cierto número c, sí, solo sí, ¿qué cosa? La base elevado a esto que te quedaba acá a la derecha era igual a lo que estaba ahí adentro. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, con este esquemita que está acá, vamos a dejarlo acá anotado al costadito. Logaritmo en base b de a es igual a c. Sí, solo sí. b elevado a la c te da a. Teniendo presente esto, entonces, ¿quién está jugando el papel de la base acá? El número es. El número e. Entonces me queda que e elevado a la quién. Elevado a la todo esto, me queda módulo de x por c. Entonces, anotamos. Módulo de x por c es igual a e elevado a la integral de 1 sobre f de 1u menos u diferencial de u. Y todo esto que está aquí es nuestra solución general. Ahí está, gente. Llegamos. No entendí ese último paso, profe. Ya lo explico de nuevo. Ni un drama. U quedaba. Avísenme cuando están ahí, cuando terminaron de copiar, y anoto de nuevo. Bueno, repito este último paso entonces. Miren esto. Acá nos quedó una igualdad que figura logaritmo natural en base e de esta expresión, dice que es igual a esto. Cuando vos tenés una expresión como esta, para una base cualquiera, esta es la dinámica de trabajo, ¿no? Cuando uno tiene el logaritmo natural, la base es el número e. Entonces, si tuviésemos el logaritmo natural de a, y eso nos da igual a c, eso es equivalente a notar que la base, que en este caso es el número e, elevado a la c, nos da a. ¿Sí? Entonces, nuevamente,
la base elevado a lo que está acá a la derecha nos da lo que está acá dentro del argumento. Y eso es, la base de E elevada a toda esta cosa nos da lo que está acá adentro. Esa sería cómo se usa la definición ahí. Profe, disculpe, ¿podría leer lo que dice al lado de la última fórmula, digamos, para escribir? Solución general, ¿sí?, con U igual a I sobre X. Gracias. De nada. Bueno, gente, estamos ahí. Mis felicitaciones. Si me preguntan a mí, para mí, la más difícil de todas es esta. A mí es la que más me cuesta. Siempre desarrollar, explicar, etc. La ecuación diferencial homogénea. Me parece que es más fácil la exacta, las de variables separables, obviamente. Y la que sigue ahora me parece que es un poco más tranqui, la ecuación diferencial lineal. Así que yo creo que nos va a ir bien. Así que bueno, avancemos, ¿sí? Vamos a poner entonces de título lo que sí no está pasando en la clase, y es porque no es porque no quiera, sino porque no llego nomás, y sí les tengo que dar toda la teoría antes de que puedan comenzar con la clase del práctico, es darle ejemplos, ¿sí? Y les pido disculpas desde ya nomás, pero es una cuestión de una imposibilidad física nomás, que no llego nomás a desarrollar todo la teoría si me pongo a darles ejemplitos. ¿Ok? Así que bueno, vamos con eso. Hecha esa aclaración, continúo. Vamos ahora entonces a ecuación diferencial lineal de primer orden. Ecuación. Encima les va a pasar que muchas veces no hay un correlato estricto entre lo que uno halló acá en la parte teórica y lo que está por ocupar en la parte práctica para resolver el ejercicio. En particular en la solución homogénea no me parece que hay como maneras más fáciles. Acá asusta mucho el desarrollo teórico, pero en la parte práctica es como más fácil de hacer, me parece. Acá escribí cualquier cosa, quise poner diferencial. Ecuación. Diferencial lineal de primer orden. Solo estas se piden. No se piden las de segundo orden. Creo que en la teoría incluso desarrollaron hasta el segundo orden, pero estoy segurísimo de que no se piden, así que con que sepan esto que voy a exponer hasta aquí, está perfecto. Bueno, entonces, un segundito, por favor. Denominamos así, vamos a arrancar desde acá. Denominamos así, como indica su título, ¿no?, para no copiarlo de nuevo. A una ecuación diferencial de la forma fíjense esto, vamos a poner y' más p de x por y igual a q de x. Esa va a ser nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿sí?
Y acá le vamos a aclarar lo siguiente. Vamos a aclarar que si q de x es igual a 0, ¿sí? Entonces obtenemos esta expresión, y' más p de x y es igual a 0. Y a esta le vamos a llamar ecuación lineal incompleta. Ecuación lineal incompleta. Acá cabe una aclaración. En algunos libros de texto, a esta ecuación, así como la acabo de anotar, la anotan como ecuación lineal y entre paréntesis le dicen caso homogéneo. Cuando se refieren a caso homogéneo, se refieren a que está igualado a 0. Lo que pasa en muchas partes de la matemática, por ejemplo, sistema de ecuación lineal homogéneo eran porque todos los coeficientes eran iguales a 0. ¿Cuál es el problema con hablar de homogéneo acá? Que uno se puede confundir con cuál. A ver. Con las ecuaciones diferenciales que vimos recién. Exactamente. Entonces, a mí acá me parece re poco apropiado hablar de homogéneo. Se las tengo que comentar. Yo fíjense que me estoy tomando el trabajo de ni siquiera anotarlo en nuestro apunte teórico. Pero lo cierto es que muchas personas, dependiendo del contexto, dicen, sí, yo le llamo homogéneo y acá es porque estoy hablando de ecuación lineal y es el caso homogéneo. Pero lo cierto es que para mí confunde. Entonces, yo soy más partidario de llamarla ecuación lineal incompleta. Pero si me preguntan a mí, incompleta no es un nombre que se ocupe tanto. Entonces, yo les hago esta aclaración para que no se confundan o para que estén al tanto más o menos de lo que sería la desambiguación del término, ¿ok? Bueno, vamos entonces. Lo que vamos a hacer ahora, la estrategia reside en lo siguiente. Nosotros queremos encontrar una solución a la ecuación esta que figura aquí, ¿sí? El caso completo. Pero lo que vamos a hacer es esto. Primero que nada vamos a encargarnos de resolver el caso incompleto, ¿sí? Y una vez resuelto el caso incompleto, vamos a suponer que la solución general está dado por el producto de una solución del caso incompleto por una cierta parte que no conocemos. Esa es más o menos la estrategia. Vuelvo a repetir. Primero nos vamos a encargar de pensar cómo anotar lo que sería una solución del caso incompleto. Entonces miren esto. Vamos a comenzar anotando eso. Si me siguen aquí, vamos a anotar esto en principio. Sea aún u igual a u de x, ¿sí? Una solución de la ecuación incompleta. Del caso incompleto. Es decir, ¿qué quiere decir que sea solución? Que uno reemplaza la expresión en la ecuación y te da ¿cuánto en este caso? Si reemplazamos u donde está la i, ¿qué nos va a dar? Si es solución del caso incompleto. Exacto, nos va a dar 0 porque es una solución del caso incompleto. Nosotros estamos suponiendo que esa u, ¿sí? Que esa u, que es solución del caso incompleto, existe. Bueno, anotemos eso entonces. Es decir, entonces, que u', ¿sí? Más p de x por u es igual a 0. ¿Vamos hasta ahí? Entonces miren qué pasa. Lo único que voy a hacer en el próximo paso es reescribir a nuestra u' como el cociente de diferenciales, la expresión de la derivada como cociente de diferenciales. ¿Cómo sería eso? En lugar de poner u', ¿qué debería poner? Diferencial de u sobre diferencial de x. Exacto. Diferencial de u sobre diferencial de x. Todo esto más p de x por u igual a 0. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es separar las variables. ¿Sí? Acá lo vamos a aclarar acá. Separando variables. Separando
dando variables, y vamos a cambiar la hoja. ¿Qué vamos a hacer para separar variables? ¿Qué se les ocurre? Como un primer paso. Tengo que dejar todo lo que tenga U de un lado y todo lo que tenga X del otro. Eso es separar variables, ninguna otra cosa. Paso dividiendo P a la X. No, porque hay un signo más ahí. Y hay que hacer algo con la P, capaz una función auxiliar. Ah, Va por ahí con lo que están diciendo. O sea, en principio estaría bueno sacarnos esta parte de P de encima, pero bueno, es cierto también que hay un signo más. Entonces capaz que lo que primero que podemos hacer es lo paso restando, y después vemos. Capaz que ni siquiera necesitamos ninguna función rara ni nada. Miren, cambio de hoja. ¿Sí? Haga un próximo paso. Pero va por ahí, es por ahí. Sí, profe, ¿puedo volver un segundito? ¿Qué pasó? Disculpe. Sí, por favor. ¿A qué parte ahí? Sí, ahí. ¿Está por hacer un screen? Exactamente, ahí ya está. Listo. Gracias. Listo. Bueno, miren esto. Entonces, a ver. De ese último paso, podríamos anotar lo siguiente. Que el diferencial de U sobre el diferencial de X, ¿sí?, se puede pensar como menos P de X U. ¿Está bien? Y ahora está un poco más fácil. ¿De ahí qué hacemos? Fíjense que capaz... Pasa la U dividiendo, profe, y el diferencial de X pasa multiplicando a menos P de X. Muy bien, muy bien. Exactamente eso. Entonces anotaría, por ejemplo, 1 sobre U, diferencial de U, a mano izquierda, igual a menos P de X, diferencial de X. Y acá ya está, porque ¿qué habíamos dicho hoy como regla sagrada para todo esto? Que las variables queden separadas en la igualdad y que los diferenciales queden en el numerador. Exactamente, gente. Si uno está en esa situación, ya pasó al frente. ¿Sí? Entonces, una vez hecho esto, integramos, ¿sí?, miembro a miembro, y ahí obtenemos entonces esta expresión. Por un lado tenemos la integral de 1 sobre U, diferencial de U, igual a menos la integral de P de X, diferencial de X. Diferencial de X. Acá estoy anotando cualquier cosa. Si pusieran a pensar qué aburridas que van a ser sus mañanas del martes y del jueves, después de que no tengamos clases, quiero saber si lo están pensando nomás. Es lo único que les voy a decir. Puedo dormir. ¿Cómo vas a dormir? ¿Cómo vas a comparar? Bueno, pero sí, me imagino que van a poder descansar. Un poco, al menos. Antes de los finales. Descansen esa semanita que les quedan entre los parciales, porque después te la regalo. Qué nervios rendir finales, Dios mío. Bueno, a ver, entonces, ahí que tenemos, gente. A mano izquierda, miren acá cómo no. Me estoy por hacer el vivo otra vez, porque cuando me conviene anoto el logaritmo del módulo, ¿no? Y a veces cuando no me conviene no anoto el logaritmo del módulo. Eso me parece que es medio de chanta, gente, ¿eh? Y lo reconozco, pero parte del desarrollo teórico sale gracias a esto. A suponer convenientemente a veces cuándo te conviene aplicar el logaritmo del módulo, cuándo te quedás solamente con el logaritmo de U. Ahora, por ejemplo, nos va a convenir simplemente anotar el logaritmo de U. ¿Por qué les digo esto? Porque queremos encontrar una forma explícita para U, porque U es la solución del caso incompleto, o sea, no es cualquier cosa. ¿Sí? Esta es una idea que no se me hubiese ocurrido a mí ni en años luz encerrado en una biblioteca llena de libros de matemáticas, no sé, no se me hubiese ocurrido nunca. Esto se lo debemos al grosso de Lagrange, el amigo de Napoleón. Qué grosso este tipo. Miren lo que se le ocurrió. Decía, bueno, yo llego hasta acá, acá puedo anotar esto. Eso decía, esto es el logaritmo de U. ¿Sí? Encima ocupaba las constantes que le convenían. Acá le convenía no ponerle el módulo, no lo anotaba. No le conviene sumarle una constante arbitraria, no la sumaba. La dejaba para lo último. Entonces anotaba, todo esto es igual a, de este lado, logaritmo de U. Y de aquel lado le queda menos
la integral de P de X, diferencial de X. Y ahora les pregunto, ¿cuánto es U entonces? A ver cómo anduvieron con la explicación anterior. U de X. U es cierto que es U de X, pero ¿cuál es la forma explícita relacionada con esto? ¿Cómo despejo U de ahí? E elevada a la integral de... ¿O no? Muy bien, Nico. Muy bien. Es U es igual a E elevado a todo eso que está acá. Menos la integral de P de X, diferencial de X. Nuevamente nuestra definición del logaritmo natural. La base elevado a esto que está acá a la derecha te da lo que estaba ahí adentro. Eso es. La base que es E elevado a lo que estaba acá adentro te da lo que está ahí. Yo siempre me hice el mismo dibujito, gente, ¿eh? Siempre me hice el mismo dibujito. Esta base elevado a esto que está acá me tiene que dar lo que está acá. No se piensan que estoy pensando mucho más. Siempre me tengo que anotar esto y hacer el mismo dibujito, si no me confundo. Y yo vengo haciendo estas cuentas hace 1000 años y me sigo confundiendo. O sea, mi recomendación es que anotemos cosas como esta. De lo que se puedan aprender para acordarse, bienvenido sea, pero yo me hacía este dibujito. Y encima si lo anoto a veces al revés también me confundo. Y yo supuestamente soy licenciado en matemáticas. Yo me confundo con cualquiera de ustedes. Así que me vivo anotando cosas que me ayuden. La base elevado a lo que está acá a la derecha me da lo que está acá adentro. Chau. Y encima siempre le pongo los mismos nombres. El B mayúscula de base, el A de argumento. ¿Sí? Así, como todo. Cada uno le va logrando plasticidad a su cerebro. Pero bueno, nos cuestan estas cosas. ¿Qué sé yo? A mí me cuesta, al menos. Siempre me costaron. Siempre me costó. Pero siempre fui muy tenaz. Eso también me lo reconozco como aspecto positivo. Eso sí era de sentarme horas, gente. Pero tranqui, 8, 10 horas de seguido. Mi mamá preocupada porque no bajaba a comer, o sea, sí, a ese nivel. Me acuerdo de la rutina, 7:30, de 7:30 a 8, leía un libro para distraerme, de 8 a 12:30, 1, y después de las 3 de la tarde hasta las 8, así, tranqui, como si nada. Así que bueno, tiene sus ventajas sentarse a estudiar. Bueno, gente, acá hemos hallado la solución particular del caso incompleto, ¿sí? Entonces, acá viene algo que solamente se le puede ocurrir al grosso de Lagrange, que es suponer que la solución, ¿sí? Miren esto. Suponemos ahora que la función solución y es de la forma y igual a u por b. Se ve que Lagrange había hecho muchos de estos ejercicios y en todo se daba cuenta que siempre más o menos, siempre podía despejar en esos ejemplos que habrá estado trabajando como caso particular, siempre podía despejar la solución del caso incompleto. Habrá hecho 2 o 3 ejercicios tal vez y decía, che, siempre puedo despejar la solución del caso incompleto, multiplicado por algo. Bueno, enterémonos de quién es ese algo que queda ahí, quién es B. Eso parece contado fácil cuando uno lo ve después, ¿no es cierto? Pero solamente a alguna gente muy grosa se le ocurren esas cosas. No sé, Lagrange era un capo realmente. La pirámide excelsa de las matemáticas, así lo llamaba Napoleón. Realmente un monstruo. Lagrange era un monstruo. ¿Cómo, profe? Yo Bueno, no entendí la última parte. Tipo, lo que anotó acá. de cómo lo supone acá. ¿Eh? Y bueno, Lagrange es lo que te estaba diciendo. Imagínate que hay muchos casos particulares donde vos haces una solución y te das cuenta que, en definitiva, la función que estabas buscando es el producto de la solución del caso incompleto multiplicado por otra parte, que en este caso es B. ¿Sí?
Y eso es lo que está anotado acá. Es siempre el producto de la solución del caso incompleto multiplicado por otra parte. Ahora vamos a enterarnos de quién es esa otra parte. Ah, bien. O ¿Sí? sea que se la inventó. Así, ¿no? Sí, acá este es parte de la locura de Lagrange, que es una sustitución de Lagrange, se llama esto de hecho. Bueno, miren esto. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que nuestra solución, la que estamos buscando, es de la forma U por B. Ya sabemos quién es U, nos falta encontrar B. Resta encontrar, o nos falta encontrar, vamos a ponerlo así en criollo, encontrar B. Bueno, y ahora vamos a anotar, a ver, qué podemos hacer para encontrar esa B que está ahí. Miren esto. Esto pensó nuestro amigo el Franchute de Lagrange, ¿sí? El amigo de Napoleón. Si I es igual a U por B, ¿sí? Entonces, ¿cómo será? ¿Qué será hacer I' que es? Diferencial de U Diferencial por de B. Y sobre diferencial de X. El I', perdón. La derivada nomás. Entonces la derivada de U, Derivar, eso, más U sin derivar por B derivada. esa onda. ¿Y ahora qué pasa si lo anotamos todo como cociente de diferenciales? ¿El I', cómo sería? ¿Diferencial de quién sobre quién? Diferencial de Y sobre diferencial de X. Exacto. Diferencial de I sobre diferencial de X. ¿Igual a qué cosa? Al diferencial de U sobre el diferencial de X por B. Diferencial de U sobre diferencial de X por B. Muy bien, más. U por diferencial de B sobre diferencial de X. Perfecto. Bien. Bueno. Pero entonces, miren lo que puede pasar acá. ¿Se acuerdan de nuestra ecuación? La ecuación original. ¿Cómo era? I', ¿cómo era? Más P de X, I por I, igual a Q de X. Pero entonces, esta ecuación se transforma en ¿cómo sería? Pero escrito con todo esto que está acá. En lugar de poner I', ¿quién podemos poner? Q. Miren quién es I', ¿eh? Bueno, Todo eso que está es diferencial de U sobre diferencial de X por B. Todo esto que está acá, exactamente, porque I', es cierto, se puede anotar como un prima por B, pero nos va a convenir escribirlo como cocientes diferenciales, porque recuerden que siempre nuestra estrategia es trabajar con diferenciales y hacer que los diferenciales queden en el numerador. Entonces, en lugar de poner I', vamos a anotar todo esto que está acá. Nos queda diferencial de U sobre diferencial de X por B más Q por diferencial de B sobre diferencial de X. ¿Y hay más quién? Más P de X. ¿Por quién? En lugar de poner I, ¿quién vamos a poner? U por B. Q por B. Y a la derecha pongo el Q de X, tal cual estaba. Quiero saber si hasta ahí vamos. ¿Puede explicar eso último, profe? Porque me volé. No pasa nada. ¿Estamos hasta acá? A aceptar esta parte de suponer que la solución es de la forma U por B y que estamos por encontrar quién es B. Quiero saber si hasta ahí estamos. Sí. Bueno, si yo hago la derivada de I, me queda la derivada de un producto, U' por B más U por B'. Anotando todo eso como cocientes diferenciales, me queda diferencial de I sobre diferencial de X igual a diferencial de U sobre diferencial de X por B más U por el diferencial de B sobre el diferencial de X.
Decime cómo estamos hasta ahí. ¿Todo en orden? De 10. Bien. Y ahora te acordás que esta ecuación que está acá, la ecuación de la que partimos, nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden, tenía esta pinta. Y' más P de X por I igual a Q de X. ¿Sí? Ya entendí. Sí. Entonces, en esta ecuación que está acá, donde estaba el I', vamos a poner todo esto que está acá. Este es el I'. Acordate que I' se puede anotar como diferencial de I sobre diferencial de X. Todo esto. Más, acá está el P de X, y acá en lugar de poner I, estamos poniendo U por B. Y después igual a Q de X. Hasta ahí venimos iguales. Está. Yo lo que no entendía era por qué cuando reemplazamos por I nomás cuando se multiplicaba por P de X, entonces. Sí, reemplazamos por I. Che, una cosa nomás. Esto era U, Q minúscula, ¿eh? Acá cambié, perdón. Le había puesto Q minúscula hoy, para que no piensen que es otra cosa. Bueno, hecho esto, lo que vamos a hacer es, miren, tenemos que ocupar el hecho de la expresión que era la solución del caso homogéneo. ¿Se acuerdan de esto? Que era la solución del caso homogéneo. Que decía diferencial de U sobre diferencial de X, más P de X por U. Tenemos que hacer que aparezca esto, gente, porque esto es igual a 0 y va a solucionar muchísimas cosas. Tenemos que ver cuáles son los términos que contienen diferencial de U sobre diferencial de X y P de X por U. A ver si los identifican. De estos tres términos, ¿quiénes son? ¿Puedo repetir, profe? La derivada de I. Acá teníamos diferencial de U sobre diferencial de X más P de X por U. Todo esto daba 0. Entonces me gustaría ver cuáles son los términos que contienen esta expresión para ver si los podemos agrupar. De estos tres términos, ¿cuáles son los que contienen diferencial de U sobre diferencial de X más P de X por U? El primero y el segundo. El primero sí está bien, pero no es el primero El primero y el y el tercero. último. Y el tercero. Entonces miren sí, esto, perfecto. otra forma fácil de decirlo, si quieren como para acordarse, para cuando estén haciendo sus soluciones, acá vamos a poner sacando factor común B, sacando factor común B corta. Miren quién queda. Nos queda B corta, que multiplica diferencial de U sobre diferencial de X, más P de X por U. Y el término que nos quedó es el del medio, ¿no? Que sería más U por diferencial de B sobre diferencial de X. Todo esto igualado a Q de X. Bueno, díganme, ¿esto que está acá igual a cuánto? Eso es igual a 0. Esto es igual a 0. Exactamente. ¿Sí? Vamos a poner que esto es igual a 0. Y hace a la vez 0 también. Exactamente, vos estás multiplicando. B no es 0, pero es cierto que si multiplicás el 0 por esto, se va el término entero. Entonces miren lo que queda acá. Nos queda que U por diferencial de B sobre diferencial de X es igual a Q de X. ¿Se acuerdan que los últimos que nos quedaba por hacer era encontrar quién era B? ¿Les parece que estamos cerca o no? Ah, sí, ahí sí tengo que centrar la hoja. Para Magalí, bancarme un toque. Ahí está. Un lujo. ¿Se acuerdan que nuestro objetivo era ahora hallar B? ¿Les parece que estamos cerca o no? ¿Qué dicen? ¿Se podrá o no se podrá eso que tenemos anotado? ¿Qué tendríamos que hacer ahí para sacar B? No, se podrá separar las variables Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? pasando el diferencial de X multiplicando el Q de X.
Muy bien, entonces, separando variables. Nos queda el diferencial de x, necesitamos que esté arriba. Dejo el q de x donde está. Y tenemos la u que ya sabemos quién es, o sea que también capaz que la podemos despejar. La paso por aquel lado. ¿Sí? Parece que están mezcladas, pero en verdad ahí se las puede sacar. Nos podría quedar anotado todo esto así. Fíjense cómo. Dejo el diferencial de b nomás a la izquierda para después integrar. Diferencial de b es igual entonces a q de x sobre u. Todo esto por el diferencial de x. Total, ya sabemos quién es u, y es algo que depende de x, así que no habría drama. ¿Sí? Pero entonces, si el diferencial de b es esto, entonces b, ¿quién es? Si integramos, de este lado nos va a quedar b, y a mano derecha nos queda ¿quién? ¿La integral de quién? De q de x sobre u, diferencial de x. ¿Sí o no? Todo esto, ¿sí? Ahora sí le vamos a sumar una constante arbitraria. C. Y acá nos queda un paso nomás para reescribir. Estaría bueno anotar bien quién es u. ¿Qué estamos sacando de acá como conclusión entonces? Que b es igual a quién. A esa integral. A la integral de q de x. ¿Quién era u? E elevado a Es menos la e integral elevado a de... la menos la integral, eso, de p de x, diferencial de x de acá, ¿sí? Bueno, pero miren esto. Ahí, vamos a ser sinceros y sinceras con eso. No, nos queda muy simpática la expresión, ¿no? Medio que uno no le toma cariño ahí. Vamos a ver si la podemos anotar un poco mejor. Así como está anotada esta expresión, como acá el exponente es negativo, el que acompaña todo este integrando, también es cierto que si lo anotásemos en el numerador con exponente positivo, ya quedaría. Entonces miren lo que queda acá. Esto se puede anotar igual a la integral de, presten atención a esta partecita, q de x, ahora multiplicando a e elevado a la integral de la p de x, diferencial de x, por el diferencial de x, más c. Y ahí ya está, gente. Luego, como y es igual a u por b, nuestra solución general no es otra cosa que juntar las dos cosas que ya teníamos anotadas. Profe, le hago una pregunta. Al e elevado a la integral esa, lo llevado al numerador porque está elevado a un exponente negativo, ¿no? O porque, No te alcancé a escuchar bien, pero ¿viste que está e elevado a un exponente negativo? Es lo mismo como que vos tengas así, por ejemplo, qué sé yo, 7 sobre e elevado a la menos 2. Esto es igual a anotar 7 por e elevado a la 2. claro, Eso nomás. Se anotó arriba, ¿viste? Y bueno, lo último que nos queda es como nuestra solución, ya lo había dicho Lagrange, era de la forma u por b. ¿Sí? Nos queda reemplazar quién es u y quién es b. Y ya está. ¿U quién era? Era e elevado a la menos la integral de p de x por diferencial de x. Abro corchete. Y anotamos acá adentro quién es b. ¿Sí? La integral de q de x por
E elevado a la integral de P de X, diferencial de X, más C. Es importante que esa constante C quede, en este caso, adentro del corchete. Los animales, esto. Cada cumpleaños Aria, gente. La perrita más chiquitita, la blanquita, cumplió 2 añitos hoy, así que vamos a conseguir un bonete para perro y le vamos a festejar el cumpleaños. Ahí está, gente. Esa es nuestra solución general. ¿Por qué es general, gente, la solución? ¿Por qué es general? Porque tiene una constante arbitraria C. Si vos querés que esa curva... Recuerden que como uno le está sumando una constante arbitraria, acá tenemos como una familia de funciones, así como en las integrales, tenemos una familia de funciones que se mueven paralelamente hacia arriba y hacia abajo. Si uno quisiese que pase por un punto en particular del plano, tenemos que encontrar un valor particular de C. Y en ese caso tenemos una solución particular. O sea que siempre que estemos sumando algún C genérico, tenemos la solución general. Si uno particulariza algún valor de C, obtiene lo que se conoce como una solución particular. Eso fue en todas nuestras ecuaciones. ¿Sí? Eso fue en todas nuestras ecuaciones. Profe, una pregunta Te rápido. escucho. ¿Cómo usted dijo que era para explicar después en la teoría, primero que era la interpretación? ¿Así era? No, lo que sería identificación. Identificación y después solución. Solución. En este caso, por ejemplo, suponte que te toca el tema ecuación diferencial lineal, ¿sí? Siempre te separan en algo que vale 2 puntitos, y te ponen 0,5 puntos, ¿sí? Por identificar, 1,5 por la solución. Entonces, cuando te pidan identificar, por lo menos no te pierdas ese 0,5. Si te piden por identificación, lo único que tenés que hacer es anotar esto. Denominamos así una ecuación diferencial de la forma fulanito de tal. Anotar esto te da 0,5 puntos, y después anotar el resto te da 1,5. Medio que nada que ver, ¿eh? Tendríamos que ponerle menos todavía si identificar. Pero bueno, en función homogénea, por ejemplo, si te hablan de identificar cuál es la función homogénea, ahí ya está un poco más difícil, porque no solamente tendrías que escribir que la ecuación diferencial es homogénea si son funciones homogéneas del mismo grado, suponte acá, sino que encima después le tenés que agregar la explicación de qué es una función homogénea de grado n, y tendrías que al menos anotar esta primera parte. Esto es un ejemplo y estos son como 2 propiedades, pero yo al menos me sabría esto, sí o sí. Ecuación diferencial homogénea es, capaz que si quieren, como a modo de una manera más sencilla de anotar todo esto, es, anotan así, diremos que una ecuación de la forma fulanito de tal es una ecuación diferencial homogénea si y son m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Y queremos decir que son homogéneas del mismo grado, sí, y ahí anotan la definición, en un costadito o algo así. Pero sí o sí tienen que anotar esto antes de empezar con la solución, ¿ok? Y si les preguntan cómo identificar una ecuación diferencial exacta, ¿qué hacen? Identificamos y después aplicamos las derivadas cruzadas tienen que ser iguales. Sí, no eran las cruzadas, pero la derivada de m respecto de y debe ser igual a la derivada de n respecto de x. ¿Sí? Digo, no, le decimos cruzadas a las que son esas, las de 2 variables, etc. Que es cierto que uno las estaba comparando, ¿no? Pero en principio es eso que se llama como condición de simetría nomás. Una pregunta, perdón, y encima no tengo la hoja de lo que anotamos ayer. ¿Quedó anotado como condición de simetría esto de la derivada de m, si tenés así? Miren así, m de xy, diferencial de x, más n de xy, diferencial de y, igual a 0, que era exacta. Esta es exacta. Sí, solo sí, y era la derivada parcial de m respecto de y, fíjense, respecto de esta, debe ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Como sí, condición de simetría, ¿puse condición de simetría en la clase? Sí. Ah, bueno. Pero pensé que me olvidé de llamarle así, pero le llaman así, condición de simetría. Bueno, genial.
Gente, escuchen, estoy a 40 minutos de comenzar. Les pregunto, ¿me permiten que empiece con series? Entonces ya queda una clase más corta mañana. Ah, ¿mañana es la clase de series? Mañana es la clase de series. Si me Como permiten, usted puedo arrancar desee. ya. Prefiero arrancar. Entonces, aquella persona que planeaban, no... Sí, Maxi, a las 8. Pero capaz que ya podemos... Sí, Oriana. No sé a qué hora entraste a la videollamada, pero ya estuvimos hablando de eso hoy. Entraste tarde, entonces. Para aquellas personas que no hayan escuchado, sí, planeamos cerrar la materia mañana. Mañana tenemos nuestra última, así que traigan tortas, bizcochitos. No, bizcochitos no pueden, no estoy comiendo harina, loco. Pero traigan algo para comer. A la videollamada, sí. Un buen mate cocido. Unidad 8. Datazo. Unidad 9, digo, sucesiones y series numéricas. Unidad 9. Sucesiones. Mira, no puedo leer el chat de lo que están poniendo. Sucesiones y series numéricas. Vamos, entonces. Bueno, voy siguiendo los títulos que aparecen en la guía, como siempre, ¿sí? Recuerden, igual no hay ninguna excusa, gente. Nunca les voy a recomendar que se queden solamente con lo que está escrito en clases. Visiten los apuntes teóricos, que para algo lo hemos hecho este año. Estoy muy contento que este año incorporamos las guías teóricas. Vayan a los apuntes, lean, fíjense los apuntes de otros profes, fíjense si pueden algún video de otro profe, fíjense cómo explican los demás, que en esa pluralidad de voces uno va construyendo mejor su comprensión, ¿sí? ¿Saben cuál es una analogía muy buena? Es como solamente saber llegar a tu casa desde una sola dirección y desde una sola forma. Y yo no creo que a ninguno ni a ninguna de ustedes le pase eso. Lugar donde los dejan parados, ustedes van a saber de su pueblo, de su ciudad, van a saber cómo llegar a su casa. No solamente saben de llegar de una forma. Entonces, del mismo modo, les recomiendo que visiten de muchas formas distintas del conocimiento que se les está dando acá. Bueno, sucesiones y series numéricas. Profe, espere, Sí, interrumpo un te escucho. segundito. Me tuve que retirar un segundito, me quedé en la parte de, cuando bien terminó la solución general, ¿escribí algo más antes de eso? No Okay, escribí nada más, después de solución general. Disculpe las molestias. No, por favor. Vamos entonces. Solo entra hasta la unidad 8. Sí, solamente entra hasta la unidad 8. Repito, esto le pueden llegar a tomar a una persona que queda libre. Así que por las dudas, se lo doy. ¿Sí? Si se tiene mucha fe, no sé. Pero bueno, yo por las dudas igual lo doy. Entonces, sucesiones y series numéricas. Primero que nada vamos a dar el concepto de sucesión. ¿Sí? Diremos que, miren cómo vamos a anotar, vamos a poner así entre paréntesis A sub n, con n en los naturales, definida de n en R. Diremos que A sub n con n en los naturales, definida de n en R, es una sucesión de números reales. Coma. Es decir, llamaremos sucesión de números reales a toda función con dominio en n
y codominio en R. ¿Sí? A sub n se denomina término general. Término general de la sucesión. Ejemplos. Una de las primeras cosas que vamos a hacer, ¿sí?, es tratar de entender cómo se comportan los términos generales. Por ejemplo, sea A sub n, por ejemplo, esta sucesión. 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, lo que sería la sucesión, formalmente hablando, ese es el término general. Miren lo que va a hacer. Lo vamos a poder pensar como si fuese, ¿se acuerdan de los pares ordenados o de las ternas? ¿Sí? Uno lo puede pensar como una terna, a ver, perdón. Con esa notación de pares ordenados, uno podría pensar en algo, pero que tenga una lista infinita de elementos, porque es importante el orden aquí, ¿sí? En esta expresión que está aquí, fíjense que vamos a poder identificar. Para el 1, el primer lugar, ¿sí?, el primer lugar lo va a ocupar el 1. El segundo lugar lo va a ocupar 1 sobre 2, que sería el 1 medio. El tercer lugar va a ser en este caso el 1/3. Un segundo, por favor. El cuarto lugar va a ser el 1/4. Y así sucesivamente. Vamos a poner punto y coma y vamos a poner una línea de puntos para indicar que este comportamiento, sigue indefinidamente. Ese es un primer ejemplito. ¿Sí? Nótese, vamos a aclarar esto. Nótese que el A sub 1 es igual a 1, que el A sub 2 es igual a 1 medio, que el A sub 3 es igual a 1/3, etc. ¿Ok? Esa es la idea de lo que es una sucesión. Profe, ¿Te escuchó? ¿qué sería N? Tipo, N pertenece al N conjunto. pertenece a los naturales, al conjunto de los naturales. Esa segunda N es la N con una doble rayita en la patita, ¿sí? Para aclarar que es el conjunto de los naturales. Bien, gracias. Sí, Profe. que disculpen a ellos. Sí, te escucho. Disculpe que lo interrumpa, pero Por favor. ¿y si pertenece a los naturales, por qué es una fracción? Pero es una buena pregunta la que haces, Mati, pero mirá, quienes pertenecen a los naturales son los subíndices, no las imágenes. Las imágenes están en R. Ahí viene la mano. ¿Sí? Ok. El subíndice, fíjate acá, 1, 2, 3. Los subíndices pertenecen a los naturales. Las imágenes pueden estar en R. ¿Sí? Bueno, de nada. Vamos a poner ahora de título otra de las cosas que pide la carpeta acá, la teoría, que es sucesiones numéricas acotadas. Pongo de título. Sucesiones numéricas acotadas.
un poquito la cámara. ¿Sí? Diremos que la sucesión A sub n con n en los naturales está acotada si existe m, ¿sí?, mayor que 0, tal que, fíjense esto, menos m es menor o igual que a sub n, y eso a su vez es menor o igual que m para todo n en los naturales. O sea, todo término de la sucesión tiene que ser mayor que el opuesto de m y menor que m. ¿Sí? ¿Qué dice, profe, al lado de M? Porque está todo... Para todo n perteneciente a los naturales. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Bueno, ejemplos. A veces ponemos así simplemente el término general. A sub n igual a 1 sobre n está acotada. ¿Sí? Fíjense que 1 sobre n siempre es mayor o igual que menos 1 y siempre es menor o igual que 1, por ejemplo. ¿Sí? El número e, acá siempre... Igualmente no hay necesidad ni siquiera de que pongamos acá con el mismo m, pero acá lo importante es decir que existe un numerito, ¿no? En particular, miren, puedo anotar así para que esté como un poco más claro. Esto es mayor o igual que, mayor estricto que 0. Mayor estricto que 0. Y eso es mayor o igual que menos 1. Entonces, esta acá está jugando el papel de menos m y acá está jugando el papel de m. Otro ejemplito de sucesión acotada que ustedes ya conocieron, que es la del número e. A sub n igual a 1 más 1 sobre n elevado a la n. Está acotada. ¿Sí? 1 más 1 sobre n elevado a la n es menor o igual que, menor estricto, en verdad, que el número e. Profe, Sí, te escucho. ahí cuando dice 1 sobre n es menor o igual que, y ahí te dice m sobre 1, arriba, en el renglón de arriba, donde está escribiendo. No, no es m sobre 1, sino que estaba aclarando que este está jugando el papel del menos m, y este está jugando el papel del m nomás. Ah, eso, profe. Bueno, por ejemplo acá, esta que está acá es una sucesión que está acotada. Esto es una sucesión que es menor estricta que el número e. ¿Sí? Pero bueno, a su vez esto es menor o igual que el número 3, por ejemplo. Esto que está acá es mayor o igual que 2. Pero también es cierto que esto es mayor o igual que menos 3, así que este está jugando el papel de menos m y acá está jugando el papel de m. Le pongo el mismo numerito izquierda y derecha para que se corresponda con la definición, pero siempre y cuando existe una cota inferior y una cota superior del conjunto, decimos que está acotado. ¿Sí? Las imágenes tienen cota inferior y cota superior, nada más. Las imágenes de la sucesión tienen cota inferior y superior. Nada más que eso. Bueno, por un lado tenemos eso. Ya estamos con nuestro segundo ítem. ¿Sí? Sucesiones acotadas, convergentes, divergentes y oscilantes.
Bueno, gente, ahora sí, quedan 6 minutos para terminar. Ya empecé con el concepto, o sea que yo creo que mañana me va a llevar un poco menos de tiempo. Les doy muchísimas gracias por haberme dejado comenzar. Y nos vemos mañana a las 8 de la mañana. ¿Sí? Para terminar la materia y nos saludamos y nos despedimos y ahí sí que no nos vemos más hasta el final teórico. ¿Sí? Me vas a hacer llorar, profe. No lloren, de ahí yo también estoy sensible. ¿Sí? Así que bueno, nos estaremos viendo tomorrow. ¿Ok? ¿Qué traemos mañana, profe? ¿Qué quiere usted? Y Chipacito. la guitarra y chipacito sin gluten de sintaxis y alguna otra cosa. Mañana sale guitarrea. Puede ser, Nahuel, puede ser. Mañana hablamos de política, entonces. No, qué política, prefiero tocar la guitarra. No, bueno, okay. gente, cuídense. Chau, 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 chau. Profe, Puede ser, puede ser. ¿Qué pasó? los M y menos M, tipo, ¿por qué va entre 3 y menos 3? O sea, sí o sí. Y no, puede ser, pudo haber sido cualquier otro número. ¿Eh? Cualquiera Pudo es haber sido siempre, cualquier otro número. Lo siempre que importante esté es que se dentro haga de... uno más chico. Exacto. Siempre que lo contengan a tu expresión numérica, va a estar todo bien. A la expresión de la asociación. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, gente, cuídense, che. Chau, chau.